parte de lo que me toca, pues, es exponer acerca de las experiencias que se tienen en el RIGRAD. Y algo que a mí me gusta mucho, es decir, es el RIGRAD de la teoría a la práctica. Voy a desactivar mi cámara porque, pues, para evitar inestabilidades en cuanto a la conexión, pues, para que sea un poquito más fluida, porque tenemos por ahí un poquito más de 20 minutos, ¿no? Le pongo el RIGRAD de la teoría a la práctica. ¿Por qué el RIGRAD de la teoría a la práctica? Porque una cosa es lo que se asentó en papel al principio, qué es lo que se dijo, qué es lo que se supuso que nosotros íbamos a hacer durante ese programa. Mucho se puede cuestionar la metodología, mucho se puede cuestionar sobre los procesos, cómo se llevaron, la superficie que tenía que atender cada técnico, cada supervisor, etcétera. Pero la pregunta que nos compete a nosotros como institución es, ¿realmente los objetivos que había en el RIGRAD se cumplieron? Los que nos planteamos. Las metas del RIGRAD se cumplieron. Y en las metas, pues, destacan dos muy importantes, que son las últimas, ¿no? Que es aumentar del 57 al 70%. Y el otro es incrementar los rendimientos en un 10% en los cultivos. O sea, si se lograron o no se lograron. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros debemos de realizar un análisis costo-beneficio para ver cuánto dinero estuvo invirtiendo el gobierno federal para realmente ahorrar un metro cúbico o no ahorrarlo. Creo yo que esa es la parte importante. Dentro de las acciones que se llevaron todas las instituciones, participamos en esta parte, ¿no? Que es asistencia técnica, trazo del riego, el cobro, pronóstico de riego en tiempo real y evaluación del riego. El punto 3 y el punto 4 como que se quedaron un poquito inconclusas. ¿Por qué? Porque todavía siento yo que los usuarios no están listos para que se les pueda cobrar por volumen, pero en el punto 4, por ejemplo, en el pronóstico de riego en tiempo real, llegaron un poquito tarde las estaciones, entonces apenas estábamos iniciando en el último año con este pronóstico, cuando desafortunadamente, pues por una u otra razón, el programa desapareció. La parte de asistencia técnica, que es la capacitación, que no solo incluía a la parte de los regadores, sino también al personal técnico, a la Conagua, a todas las personas que estaban directamente relacionadas con el proyecto RIGRAD, pues siento yo que es una parte medular. Nosotros como institución, ¿cuáles son algunos de los cursos que dimos y creo que son los más importantes? Que es nivelación de tierras para el riego por gravedad, diseño, implementación y seguimiento del proyecto RIGRAD, evaluación de pruebas de riego, uso de medidores CDR para calcular contenidos de humedad, pronóstico de riego en tiempo real, uso de medidores y calibración para determinar el gasto en canales, uso y manejo de estaciones climatológicas para el pronóstico del riego, uso de equipo de topografía con fines de nivelación de tierra, uso de drones para la agricultura y finalmente el uso de GPS de alta precisión para levantamientos y deslindes de terreno. Con toda esa capacitación y con todo ese mundo de conocimiento que nosotros transmitimos a los RT después de un amplio programa y tiempo, sobre todo para poder seleccionar a los mejores o los que nosotros considerábamos que eran los más aptos para poder trabajar en campo, pues entonces iniciamos con el trazo y diseño del riego por gravedad. A grandes rasgos, pues lo que tenemos ahí es cómo fue que se trabajó, ¿no? Es caracterizar las parcelas, realizar una prueba de diagnóstico, vamos a evaluar para ver cómo está trabajando esa parcela, cómo está trabajando el regador, vamos a utilizar un software, en ese caso el que se nos propuso fue el RIGRAD, nosotros utilizamos como institución el de la onda cinemática, el diseño del riego por gravedad, evaluación del riego, receta de riego, gasto de entrada, truco melga, realizar la prueba de riego para volver a calibrar, ¿se ajusta la receta? Sí o no. Si la receta se ajusta, bueno, pues ya se da una receta al regador y se le da un seguimiento y evaluación del riego. Caso contrario, ¿qué tenemos que hacer? Pues volver nuevamente a trabajar desde el inicio. Como institución, coordinamos nosotros al principio 10,000 hectáreas, que era el DR023 y el 085 únicamente, pero pues en los últimos 2 años nos encargaron atender el DR011 con 8,472. Entonces, en los últimos 2 años trabajamos con 18,517 hectáreas y poco más de 4,500 usuarios. ¿Qué pasa? Nosotros desde el inicio nos dimos a la tarea de determinar la textura del suelo y, aparte de eso, cuáles eran las características de humedad, las constantes de humedad, capacidad de campo, punto de marchitamiento permanente, densidad aparente. Y sin embargo, cuando fue la primera junta del CONMEI, que
se llevó ahí en Cuernavaca, pues varios nos cuestionaron, dice, es que no es necesario hacer todo eso, ¿para qué lo están haciendo? Bueno, pues después de tantos años de estar trabajando sobre eso, creo yo que es una parte muy medular y tanta experiencia que nos ha dado, es que esa es la parte importante. Si no conocemos nosotros al suelo, no podemos diseñar correctamente el riego por gravedad, porque es la parte que cambia constantemente. El riego presurizado, como quiera, se le prende a la computadora, se le pone un timer, sabes que cada determinado tiempo mándame este gasto, pero si trabajamos nosotros con el riego por gravedad, si tantito nos cambia el contenido de humedad, el gasto óptimo cambia completamente. Al final de cuentas, lo que tenemos es un mapa de texturas de estos 18,000 hectáreas, del 85, del 23 y del 11. ¿Y qué es lo que pasa? Pues a partir de ahí nosotros ya podemos generar una receta de riego, es decir, varios años de calibración y más de 3,000 pruebas de riego nos brindan esa oportunidad y esa posibilidad para poder trabajar. Muy bien. La información se subió a un programa que se llamaba Matrix, pero bueno, se le cambió el nombre a Saprigrad, y ahí viene la parte importante, porque ahí nos estaba pidiendo contenido de arena, contenido de arcilla, densidad, humedad a saturación, capacidad de campo, marchitamiento permanente, contenido de humedad inicial. Entonces son muchos parámetros que nos estaban solicitando. ¿Y de dónde salían todo eso? Pues como pueden ustedes constatar, se tenía que hacer a fuerzas el análisis en laboratorio de todas esas medidas, sino que lo que estábamos haciendo nosotros, inventando información. ¿Y cómo nos dábamos cuenta que se inventaba esa información? Pues que la humedad de saturación no correspondía a la textura del suelo. Y así consecutivamente. Bueno, la parte de pruebas y evaluación del riego era una parte muy importante. ¿Por qué es una parte muy importante? Porque ahí nosotros nos estamos dando cuenta cómo es que realmente las personas estaban regando. Por ejemplo, esta persona se tardaba en el tiempo de riego del orden de 225 minutos, por ahí de 4 horas más o menos, y la lámina aplicada era del orden de 29 centímetros, 29,57. La eficiencia de aplicación muy baja, es decir, 33%, y la eficiencia de requerimiento, pues obviamente con la coeficiente de uniformidad de crisis, pues estaban muy altos, correspondientes al 100%. Sin embargo, pues como podemos ver, pues 1 litro de cada 3 que entraban a la parcela, pues aproximadamente era lo que únicamente se estaba necesitando. Parte de la problemática que se pudo detectar, o sea, no solo era la parte en la parcela, sino ver qué había detrás, es toda la infraestructura que se tenía, que no estaba en buen estado y que necesitaba, además de una conservación periódica por parte de los regadores. Y por qué no, por parte de los usuarios y dueños de la parcela, para que el agua pudiera fluir sin ningún inconveniente. Esto se hizo porque en la descarga en el canal lateral, muchas de las veces se iban gastos de 60 litros, 70 litros, pero al final cuando llegaba a la parcela llegaban 10 litros y decíamos, bueno, ¿qué estamos perdiendo? Bueno, nos dimos esta parte a la tarea de revisar y al final se llegó, en algunos casos, en las asociaciones, a que condicionaran a los dueños de las parcelas para que limpiaran con el afán de que les pudiera llegar el agua, si acaso con un 80 o 90% del que se les servía en el canal principal. ¿Qué otra cosa se tenía? Inundación sin control ni medida en las parcelas, y normalmente pues los regadores utilizan el agua de más, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Dicen, bueno, si aquí estoy utilizando y en esta parcela estoy inundando, pues no le voy a poner que utilice 50 centímetros, voy a ponerle que utilice 30 centímetros, y si los otros 20 se los doy a otra parcela que no se regó, y entonces, pues normalmente las láminas medias rondan 25 centímetros, 30 centímetros, cuando nos hemos dado cuenta o nos percatamos que efectivamente las láminas que se aplicaban pues eran muy altas, ¿no? ¿Qué otra cosa se encuentra? Pues parcelas desniveladas y malos manejos por el agua de riego. Bueno, aparte, pues unas malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, en las alfalfas nuevas y en las jícamas metían hasta 50 centímetros en el primer riego. Entonces es un mundo de agua la cantidad que se estaba desperdiciando. ¿Qué ocasionaba unas parcelas sin nivelar? Pues además de baja productividad, ¿qué es lo que se tenía? Pues un desperdicio innecesario. Una de las principales problemáticas con la que tuvimos que trabajar nosotros es con el regador. ¿Por qué? Porque él abre varios surcos para que el tendido avance más lento, y eso lo hace porque él es remunerado en función del número de servicios que atiende. Es decir, si yo como regador estoy atendiendo 7 servicios, pues me van a pagar a mí 7 servicios en esos 3 o 4 días. A su contrario, si yo estoy atendiendo a
únicamente 2 parcelas, pues me van a pagar por esos dos. Entonces no hay un incentivo para que el regador esté aplicando bien el agua. Y sobre todo, ¿qué es lo que pasa en la noche? Y en algunos distritos de riego, como es en el 11 y el 85, dada la inseguridad, pues aplican el riego dormido para no trabajarlo. ¿Qué otra cosa nos encontramos? Pues el dueño de la parcela es quien no estaba de acuerdo en cambiar su forma de regar, y básicamente en las parcelas aquellas en pendientes no uniformes, donde la parte más alta era el centro, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues en la entrada se tenía que inundar para que el agua pudiera llegar más rápidamente hacia, hacia más adelante para poder trabajar. Ok, a ver, algo pasó aquí. Ahí está. Bueno, parte entonces de las pruebas de riego que se hicieron, se tuvo que trabajar mucho con lo que es las fases de avance y la fase de recesión en la prueba de riego. Esto era muy importante realizarlo. Nosotros al inicio nos dimos cuenta que muchos de los técnicos inventaban estas pruebas, únicamente sacaban el punto de entrada, el punto de salida, y con eso estaban realizando el ajuste e inventaban los puntos, pero a la hora de hacer nosotros el ajuste, pues nos dábamos cuenta que eso no funcionaba. Entonces, para que este programa funcionara, realmente se tuvo que hacer conciencia no solo en los regadores, sino también en los técnicos que lo estábamos nosotros contratando. Bueno, como parte de eso, pues se trabajó en un dispositivo también de fácil acceso y de fácil consumo, que es el FluxSense. Actualmente se está trabajando este que se realizó allí en la UAC, se está utilizando en 6 distritos de riego, son del orden de 70 dispositivos que están en uso, y también un grupo cervecero muy importante lo está utilizando en 2 de sus plantas. Bueno, en esta prueba, por ejemplo, un gasto se tiene de 102 litros por segundo. ¿Qué es lo que hacía el regador? Usaba 2 tendidos de 108 surcos cada uno, y el tiempo de riego era de 24 horas. Entonces, al final, él le estaba aplicando una lámina de 18 centímetros. Con esos 18 centímetros, ¿qué es lo que pasaba ahora? Bueno, necesitábamos nosotros, en esta parte de la prueba de riego, hacer la calibración y hacer la validación de esos resultados. Muy bien, ¿cómo tenemos que hacer nosotros, o cómo diseñábamos el gasto óptimo? Por ahí un libro que se publicó en el 2012 con una iniciativa muy fuerte ahí del doctor Luis Rendón y el doctor Carlos Fuentes, entre otros investigadores que participaron en el libro. En el capítulo 6, por ahí, la ecuación 662, página 308, hay una ecuación muy importante que utilizamos nosotros, que es para calcular el gasto, ¿no? Que es el gasto óptimo, no es otra cosa, va a estar en función de la longitud, la conductividad hidráulica saturada, y en este caso alfa, que es un coeficiente que depende de la lámina neta y de la sorbilidad. Y aquí la parte importante es lo siguiente: la parte de la calibración juega un papel muy importante. ¿Por qué? Si nos damos cuenta nosotros aquí en la ecuación última, dice la sorbilidad, es 2KSHF, teta S, teta 0. Es teta S la saturación, teta 0 pues es la inicial. Si esos dos, vamos a suponer que es una constante, X, ¿no? Que nos dé 1. Nos quedan 2 pares, que es KS y HF. Si nosotros queremos que la solubilidad valga 1, podemos jugar con cientos de parámetros o miles de pares de parámetros para tener ese valor. Puede ser un KS muy bajo y un HF muy alto. Entonces, cuando realizábamos nosotros las pruebas de riego, encontrábamos HFs de 16,000, de 1,800, de 14,000, cosas que efectivamente pues no son reales, ¿no? O KS de 20, de 22, con un HF de 140, 150 que corresponde a una arcilla. Entonces aquí viene qué es lo que se tiene que trabajar con los regadores, en este caso los técnicos, para que ellos hagan conciencia de que este tipo de información no se puede estar inventando. Perdón. Una vez entonces que se le dio la receta de riego a esta misma persona, ¿qué es lo que pasa? En lugar de trabajar con 108 surcos y 2 tendidos, trabajaba con 73 surcos y en 3 tendidos. De una lámina de 10, aplicó una lámina de 12 centímetros. Bueno, ¿y eso qué representa? ¿Funciona o no funciona? Bueno, el tiempo sin regar fue de 8 horas, que equivale a 2,937 metros cúbicos, ¿sí? Por riego. ¿Qué otra cosa pasa? Por ejemplo, aquí hay un gasto de 68,4 litros por segundo, 5 tendidos de 72 surcos, se tardaban 2 días con casi 11 horas, y la lámina aplicada era de 24. Al trabajarlo de otra forma, eran 10 tendidos
de 36 surcos con aproximadamente 3 horas, las eficiencias se elevaban y el tiempo sin regar pues era de 29 horas. Entonces vemos que es la cantidad de agua que se estaba ahorrando, en este caso el productor. Ahora, así como hay este tipo de casos, tenemos nosotros toda la base de datos que nos lo están demostrando y efectivamente, por ejemplo, láminas de 48 centímetros que aplicaban, ahora aplican 16, de 46, de 33, de 21, todos están bajando. Ahora, por otra parte, no significa que todos riegan mal. Hay algunos, por ejemplo, en el lote 10.405-1, el último, que aplicaba una lámina de 14.4 cuando la lámina era de 12. Entonces, no todos los regadores son malos, pero tampoco todos los regadores son buenos. ¿Qué representan estos ahorros obtenidos? Si nosotros nos estamos ahorrando 1.140 metros cúbicos por riego por hectárea, si aproximadamente están dando 3 riegos, en 1.000 hectáreas, pues eso es un mundo de agua. Entonces, ¿qué es lo que va a representar esa cantidad de agua? Son 3 millones. Eso se ve reflejado en 2 riegos adicionales de láminas de 10 centímetros. Entonces, es para que se vea cuál es el impacto que puede tener esa tecnología. ¿Qué es lo que se tiene aquí, por ejemplo, en el DR023? Las láminas de riego aplicada. Este es el histórico de todos los años que nosotros trabajamos. La pantalla azul son las láminas de riego sin regrat. Y la pantalla, bueno, lo que está en azul y lo que está en rojito son las láminas de riego aplicadas con el programa regrat. Si se dan cuenta, en todos bajaron. ¿Y cómo impacta la lámina de riego? Bueno, pues nos vamos en el tiempo de riego en horas por hectárea. Por ejemplo, para un suelo franco, cuando esa parcela utilizaba cerca de 90 horas por hectárea, se fue a 38 horas por hectárea. Ahora dicen, bueno, 38 horas por hectárea sigue siendo mucho. Pero bueno, ¿qué otra cosa se tiene que analizar? El gasto que él está recibiendo en la parcela. No todos están recibiendo 100 litros, 70, 80. Hay algunos que están recibiendo, por ejemplo aquí, hay unos que reciben 10 litros por segundo en la parcela, hay otros 60. Ese es en el caso del 23, en el 85 la media ronda por ahí de los 50, 55. Pero, por ejemplo, en el 23, si volvemos otra vez a analizar, hay algunas personas que están recibiendo 210 litros por segundo a la entrada de la parcela. Entonces, obviamente, el gasto no es homogéneo. ¿Qué representan estos gastos entonces? Otra vez por texturas. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que los mayores ahorros los vamos a obtener en los suelos francos y en los suelos arcillosos, así como en los arcillos arenosos. Ok. Otra componente que se metió adicionalmente pues fue la nivelación. Desde el 2017 hasta el 2019, ¿qué es lo que pasó? Bueno, al entrar se ahorraron aproximadamente 991 metros cúbicos por hectárea hasta llegar a 1.238. Ojo, pero este es únicamente por nivelación, sin considerar la parte del diseño. ¿Qué pasaría en el siguiente ciclo? Pues uno esperaría que el ahorro fuese un poquito mayor. Las láminas de riego que pasaron, normalmente les digo que lo que reportan ellos a la Comisión Nacional del Agua son láminas medias de 25. Pero ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, ahí están 2 asociaciones. Utilizábamos 19, para el siguiente ciclo 17, 16.2, 15, hasta 15.2 fueron las láminas que nosotros pudimos estar trabajando 2018-2019. Ahora, las eficiencias de aplicación. Ese viene la parte importante, ¿no? Dicen, bueno, sí se cumplió o no se cumplió. Pasar del 47 al 70%. Bueno, desde el primer año nosotros, ¿qué es lo que obtuvimos? 76%, 85, 91, 94, hasta llegar finalmente a 95, 96%. De la misma manera pasó con el volumen programado de ahorro. Entonces, una cosa es lo que se programa y otra cosa es lo que nosotros vamos a obtener. Por ejemplo, para el primer año nos propusimos ahorrar 150 metros cúbicos por hectárea, pero lo real fueron del orden de 600, y así consecutivamente hasta llegar cerca de los 1.000 metros cúbicos por hectárea. Un dato que hemos estado nosotros reportando últimamente es la eficiencia en el uso del agua o la productividad del agua, ¿no? Que es la cantidad de materia que nosotros vamos a obtener por cada metro cúbico que nosotros estamos utilizando en agua. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? A ver, ¿qué es? Perdón, Únicamente doctor voy a Chávez, mostrarles lo de tiempo. si pudiéramos ya concluir en unos minutos para estar sobre el programa. Vamos a tener un espacio adicional por claro que no sí, me participar. queda aquí 1 minuto 15 segundos, doctor. Aquí llevo mi tiempo, no se preocupe. Gracias. La parte de productividad, por ejemplo, con regrat y sin regrat, ¿qué es lo que pasa?
Si ustedes pueden ver, por ejemplo, el rendimiento en toneladas por hectárea es 5.5 contra 5, ¿no? Hasta llegar a 6.9 contra 5.6. Por ejemplo, en la lámina aplicada de 72 a 96. El rendimiento entonces es de 5.5, en este caso es el del trigo, ¿sale? Ok. ¿Qué otra cosa pasaría? Se obtiene al final de cuentas, lo que el programa nos muestra es si se ahorró o no se ahorró agua. Claro que sí se ahorró. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el rendimiento? Bueno, puede que en algunos casos y en algunas parcelas no aumentamos el rendimiento. Obtuvimos el mismo rendimiento, pero eso sí, con menos agua. ¿De acuerdo? Ok. Y bueno, con esta, si quieren, voy a acabar para que le demos paso al siguiente ponente. El éxito, ¿no?, del RIGRAD dependió de todos los protagonistas: con agua, autoridades de módulos de riego, comisariados ejidales, usuarios regadores y de los asesores técnicos. También de nosotros como coordinación. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos el fenómeno de entrada, no podemos delegar a toda nuestra gente que está trabajando para poder hacer un uso eficiente del agua y dar las recomendaciones pertinentes. Aquí, por ejemplo, pues ven que efectivamente en todos los distritos hubo un ahorro considerable de al menos 400, 500, hasta algunos de 2.500 metros cúbicos por hectárea por riego. Con esa diapositiva me quedo.